Exultet iam angelica turba celorum, exultent. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí también Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Jesús plantea en este Evangelio la unión de dos de las tres personas divinas. Es algo que un católico normal que ha hecho catequesis, por lo menos una catequesis católica, debe de saber. Hay un solo Dios, pero ese único Dios son tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu. Eso, unidad y Trinidad, tiene unas consecuencias para nuestra vida enormes, pero también tiene ante todo una enseñanza dogmática. Es decir, el único Dios, no el Padre o el Hijo o el Espíritu, el único Dios. Corremos la tentación de pensar que el Padre es Dios y que el Hijo no lo es. El único Dios es el que hace todo en todos. A esto se refiere hoy el Evangelio. El único Dios es el que hace todo. Por ejemplo, el único Dios es el que crea. El único Dios es el que redime. El único Dios es el que santifica. Pero ese único Dios lo va a hacer a través de cada una de las personas divinas. El único Dios que crea, crea a través del Padre. El único Dios que redime, redime a través del Hijo. Y el único Dios que santifica, santifica a través del Espíritu. Un ejemplo muy sencillo, muy fácil. Una empresa es una empresa, cotiza en bolsa como una sola empresa, ¿vale? Pero tiene tres divisiones, por ejemplo, una división de producción de alimentos, una división de reparto de alimentos, de logística, y tiene una producción de otra cosa, de máquinas de afeitar. Bueno, pero es una sola empresa. Esa empresa, a través de una de las ramas, pues cultiva lechugas. A través de otra de las ramas distribuyen camiones y a través de otra de las ramas hace material de limpieza. Una sola empresa. Es decir, hay un solo Dios. No es que hay tres dioses, hay un solo Dios. Este único Dios son tres personas distintas, de igual naturaleza, comparten la única naturaleza divina y de igual dignidad. El Padre no es superior al Hijo. Hay un fragmento en el Evangelio, no en el de hoy, que Jesús dice que el Padre es superior a Él, pero está hablando desde la perspectiva en que Él es hombre. Efectivamente, el Padre en cuanto Dios es superior al Hijo en cuanto que es Dios hombre. No es superior a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es superior a el Hijo nacido encarnado como hombre, en cuanto que también es hombre, en esa medida, en cuanto que también es hombre, al aspecto humano de Jesús, en esa medida es superior. Una sola naturaleza, tres personas iguales en dignidad que comparten la única naturaleza y a través de las cuales Dios, el único Dios, hace todo. Crea, redime, santifica. Dicho esto, para entender el Evangelio de hoy, que
Como comprenderéis, los apóstoles, hasta que no vino Pentecostés y el Espíritu Santo les iluminó, no entendieron mucho. Termina hoy el Evangelio diciendo una cosa interesante. Cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, yo os la concederé. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre. Es decir, cualquier cosa en la cual manifestéis vuestra fe en que yo soy Dios, habla Jesús. Cualquier cosa que pidáis teniendo en cuenta esta fe de que yo soy Dios, yo os la concederé. Podemos preguntarnos entonces, ¿por qué a veces pedimos y no se nos concede? Primera cuestión, ¿pedimos o exigimos? Yo creo, personalmente, no quiero ofender a nadie, hablo de mí desde luego. Yo creo que a los españoles nos cuesta mucho pedir, somos muy soberbios. También tiene su aspecto positivo, porque eso nos hace tener mucha energía, pero somos muy soberbios, nos cuesta muchísimo pedir. Y entonces, aunque decimos que pedimos, en realidad exigimos. Dios se cierra a las exigencias, porque las exigencias son chantajes y amenazas. Te exijo que... ¿Quién eres tú para exigirle a Dios? El que pide solicita con humildad y no se enfada cuando no se lo dan. El que exige reclama un derecho y si no se lo dan, se enfada, denuncia, protesta. Por lo tanto, ¿por qué Dios no me lo concede? Bueno, pero ¿estás pidiendo? O sin darte cuenta quizá estás exigiendo. Primera cosa. Segunda, suponiendo que estés pidiendo, que estés humildemente solicitando a Dios una ayuda, ¿solo estás pidiendo? ¿No has cerrado tú los oídos de Dios con tu ingratitud de una y otra vez de haber pedido y no haber agradecido? ¿No te has convertido en tu peor enemigo porque pides y no agradeces? O dicho de otra forma, vienes a la iglesia a pedir con humildad, no a exigir, a pedir por ti, por los tuyos, humildemente, sin amenazas y sin chantajes, vale. Pero vienes a la iglesia a dar gracias, vienes a la iglesia a ofrecerte, vienes a la iglesia a decirle al Señor, aquí estoy, cuenta conmigo, porque si no haces eso, tú mismo estás cerrando los oídos de Dios. Es decir, tú no tienes fe en que Dios es Dios. Estás pensando que Dios es tu empleado, tu criado, tu siervo, tu lacayo, tu esclavo. Entonces, no estás pidiendo en la fe, en que Cristo es el Señor. Y si Cristo es el Señor, tengo que pedir con humildad y tengo que agradecer y ofrecerme. Tercera cosa, cuando pedimos, siempre tenemos que terminar diciendo, Señor, si esta es tu voluntad. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que nos enseñó. Recordad aquella oración cuando está en el huerto de los olivos. Está suplicando. Él, Dios hombre, suplica a Dios. Él, el Hijo Dios y hombre, suplica al Padre Dios. Y le dice, estoy mal, tengo mucho miedo, lo que me espera es terrible. Si es posible, que pase de mí este cáliz. Esa es una petición, Si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero termina diciendo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo hacemos nosotros eso? Muy poco. Exigimos, no damos gracias ni nos ofrecemos y nunca terminamos aceptando la voluntad de Dios, aunque esta a veces no sea nuestra voluntad. Por eso el Señor dice, lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá. Cuando pidáis con fe en mi nombre, es decir, cuando, primero de todo, estéis convencidos de que lo que pedís no tenéis derecho a ello. Segundo, cuando deis gracias por lo que ya os han dado y os ofrezcáis por lo que ya habéis recibido, primero de todo, la sangre derramada. Y tercero, cuando estéis dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, aunque no coincida con la vuestra. Y si pedimos así, los oídos de Dios siempre estarán dispuestos a escucharnos. De pie, por favor.